dinero para hacer el bien. Vamos a hablar un poco sobre generosidad y también sobre cómo es o cómo debe ser la relación de la iglesia y el dinero. Y quizás ese tema puede ser un poquito polémico. Quizás en su corazón puede sentir eso, así como que un poco de incomodidad por una serie de factores, pero vamos a conversar un poquito sobre eso, y para meditar en eso vamos a meditar en un texto que está en 2 Corintios, donde Pablo habla a las iglesias, a la iglesia de Corinto. Es una carta muy polémica y muy compleja, porque Pablo estaba conversando con ellos ya en distintas cartas y había un tema ahí, había un desajuste ahí, donde ellos se enojaron con el apóstol se enojó con ellos, se pelearon por carta, todo un tema, ¿no? Y la cosa es que Pablo ahora los está animando a que ellos participen activamente de una ayuda que están levantando en todo el mundo para los creyentes en Jerusalén que estaban en grandes necesidades. Y aquí entonces Pablo les va a exhortar, o más bien animar, a que ellos participen de esto. La manera como Pablo hace, y Pablo dedica bastante tiempo, son casi 2 capítulos, en que Pablo dedica explicando y exhortando y animándolos a la generosidad. Y si bien la generosidad a la que Pablo habla aquí es más bien algo específico de un evento, o sea, era una colecta para una situación, una necesidad específica, se aplica también a toda la manera como nosotros imaginamos la generosidad cristiana y a nuestra labor como creyentes de asistir y suplir las necesidades del reino, o más bien de consagrar nuestros recursos para el Señor. Ese es un texto muy interesante, y en ese texto Pablo nos va a mostrar 3 pilares o 3 elementos claves para que podamos entender ahí la generosidad. Aquí vamos a aprender cómo Pablo estimula y educa hacia la generosidad. Lo primero que Pablo hace es ponernos un ejemplo positivo. Mira qué sabiduría. Mira lo que hace Pablo. 2 Corintios 8, versículos 1 al 7. Dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, otra región. Macedonia era esa región de Filipos, de Tesalónica, de Berea, ¿cierto? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término a esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación, en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Es muy interesante el abordaje que hace el apóstol Pablo aquí, tratando de dar un ejemplo, porque cuando él pone el ejemplo de otros, él va a destacar, obviamente, en la mente de los oyentes ahí, de los creyentes, un elemento de comparación, ¿cierto? Estos hermanos que él compara eran hermanos muy pobres. Si usted se acuerda de la carta de Pablo a los filipenses, Pablo en esa carta exhorta que ellos sean alegres en el Señor, porque ellos estaban en profunda persecución, dificultades y pobreza. Tanto es así que en las cartas a los filipenses y a los tesalonicenses, Pablo en ningún momento tiene que orientar a los ricos del mundo que fuesen parte de la congregación a que fuesen generosos. ¿Por qué? Porque probablemente no lo sabía, ¿no? Eran comunidades muy pobres. ¿Y qué es lo que dice? Ellos fueron personas que se dispusieron a ofrendar, no solamente de una forma natural, sino que ellos fueron más allá en su entrega, en su generosidad. Y en el versículo 5 dice que ellos literalmente suplicaban por el privilegio de participar. No entendían como una carga, como un peso, como una obligación, sino que sentía que era una bendición
poder hacerlo. Y Pablo dice aún más, dice que no solamente entregaron de lo que tenían y de lo que no tenían, literalmente lo que es las palabras de Pablo, sino que a sí mismos se entregaron. Primero al Señor y luego a nosotros. O sea, no fue una cuestión de boca, no fue porque les sobraba, no fue para hacer así como buena onda con otros, sino que ellos se la jugaron, se entregaron de verdad, ¿cierto? Y eso es muy hermoso. ¿Qué es lo que Pablo quiere con eso? No es para dejar así como que en mala a los de Corintios. Para decir, mira, ¿cómo hacen las mamás? Mira a tu hermano. Ha sacado puro 7 y tú ahí. No fue eso lo que hace el apóstol Pablo. Lo que hace el apóstol Pablo, ya dice en los versículos 7 y 8, o 6 y 7, ¿no? Es reactivar en ellos la iniciativa de la colaboración. Porque Pablo va a decir que ellos, un año antes, ya habían iniciado con esa idea. Ellos propusieron esto. Oye, hagamos una ayuda para los creyentes que están en necesidad. Tenemos que entender un contexto acá. Ellos son gentiles. ¿Y quién estaba en necesidad? Los judíos. La intención de Pablo no solamente era práctica, pero también teológica, mostrando que judíos y gentiles no son dos cosas, sino que una sola iglesia. Por lo tanto, había una preocupación teológica ahí, ¿cierto? Y Pablo quería motivar a ellos a eso. Pero también Pablo quería, por medio del testimonio de otros, enseñar una muestra de qué es lo que es la verdadera generosidad. Cómo la generosidad de los macedonios puede ser imitada por ellos. Y eso es muy importante que entendamos eso, hermanos. La importancia del ejemplo para la generosidad es fundamental. ¿Por qué? El ejemplo, en primer lugar, nos va a confrontar. Porque no hay modo. Cuando vemos un caso como el de los macedonios acá, uno se siente, ¿y yo? Él está haciendo eso, ¿qué hago yo? Pucha, no estoy haciendo nada. Pucha, que soy apretado. El ejemplo primeramente nos confronta. Y está bien que nos confronte. Porque en segundo lugar, ¿qué es lo que hace el ejemplo? Nos ilustra. Hace lo que es un ejemplo. Nos permite visualizar cómo hacerlo. Y hay uno, podría ser eso. Y en tercer lugar, nos motiva. Porque uno es más dispuesto a participar de algo cuando ve a alguien haciendo. ¿Han visto eso? Eso es muy potente. Cuando yo veo a otros haciendo algo, me motiva. Los que son padres saben lo tanto que sus hijos lo imitan, ¿cierto? Hemos visto al Vicente aquí tratando de querer tocar piano. ¿Por qué piano? ¿No? Porque su padre toca piano. Porque él lo ve haciendo, ¿no? Y ustedes pueden ver ahí también en otros contextos cómo la gente tiende a imitar. Si usted está en la calle y se pone a mirar para arriba, en 2 minutos se va a parar alguien y va a mirar también. Porque la gente imagina que estás haciendo algo y estás viendo algo y quiere ver también. La gente imita, no está viendo nada. Es una tendencia, una naturaleza humana. Por lo tanto, el ejemplo tiene ese factor y el apóstol Pablo está utilizando eso. Lo pone ahí. Ahora, ¿qué es lo que es para nosotros ejemplos? ¿Qué sirven de ejemplos de generosidad? ¿Quiénes son las personas que tú conoces que es para ti, que podría ser para ti un ejemplo de gente generosa? De gente que saca la ropa de su cuerpo para vestir a alguien. O más, en esa exhortación, ¿yo soy los corintios o yo soy los macedonios? ¿Me tienen que retar a mí o yo soy el ejemplo para otros? Pablo primeramente lo que hace aquí es mostrar el ejemplo. Pero en segundo lugar, lo que Pablo va a hacer es establecer el fundamento en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no debemos ser generosos solo porque otros son generosos? ¿Por qué debemos ser generosos? Y Pablo pone aquí el fundamento. Él va a decir, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo tiene una preocupación especial en que ellos no se sientan impulsionados a ser generosos solo por obligación. Pablo quiere que la generosidad sea correctamente motivada. Y para que sea correctamente motivada, tiene que estar fundada en Cristo.
Por eso no era un orden, Pablo insiste, era una instrucción, una orientación para que sea voluntaria, para que sea natural. Y el ejemplo de los macedonios servía como un criterio para juzgar cuán genuino era el amor de ellos. Ahora, cuando él da el ejemplo de Jesucristo acá, como que le sube la barra, ¿no? Como que nosotros no tenemos que ser generosos como fueron los del lado. Nuestro paradigma es Cristo. ¿Y qué tan generoso fue Cristo? Pablo utiliza aquí el concepto teológico de la humillación de Cristo, que está dentro del concepto teológico de la encarnación. Él se despojó de sí mismo. Él abrió manos de cosas que él tenía. Asumió, y la pobreza al que se refiere es exactamente la encarnación. Ese estado limitado para enriquecernos a nosotros. De manera que yo no puedo ser un seguidor del Cristo si no hago lo que el Cristo hace. Entonces, la humillación de Cristo es el paradigma de la generosidad. Jesucristo mismo a sus discípulos, ¿qué es lo que hizo en la última cena? Le lavó los pies y dijo: así como yo sirvo a ustedes, ustedes deben servir también a los demás. De ese modo, la negación de la generosidad es la negación a Cristo. Es la negación de la gracia y de los beneficios que tengo en Cristo. Al mismo tiempo que la generosidad, correctamente motivada por el amor que nace de Cristo, es la correcta expresión de Cristo en mí. Eso es lo que la Biblia quiere que entendamos. Generosidad debiera ser no solamente socialmente motivada. Voy a hacer esa donación porque puedo deducir del impuesto, ¿no es verdad? Ahí a los contadores. O porque me están viendo, o porque me siento bien hacerlo, sino que es movido por un amor sacrificial como el de Cristo, que no va a ganar nada en cambio. ¿Y sabe cómo sabemos cuando nuestra generosidad no es tan generosa? Cuando después, más adelante, estamos en necesidad y uno dice: mira, uno yo le ayudé y ahora que estoy necesitado no me ayude en nada. O sea, se le está cobrando, vendiste, y a veces con intereses, un beneficio en el pasado para cobrar en el futuro. Te doy hoy día en que estás en necesidad y que cuando yo esté en necesidad tú me ayudas. Es un intercambio, es un comercio. Jesucristo da el ejemplo en el sentido de que Él dio para recibir nada en cambio. Esa es la verdadera generosidad. Y ese es el fundamento que el apóstol Pablo establece aquí para nosotros. Pero como ese tema es un tema sumamente práctico, el apóstol Pablo entra en los aspectos prácticos. Y va a responder ahí varias cositas prácticas ahí. Sígueme en ese texto porque es un texto más extenso. Una parte del capítulo 9, 8 y otra parte del capítulo 9. Así dice, vamos a acompañar esa lectura. Dice: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien, y lo que da es bien recibido, según lo que tiene, no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien una cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Más adelante el apóstol va a decir: recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador o al que da con alegría. Y Dios puede hacer
que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, así como está escrito, repartió bienes entre los pobres y su justicia permanece para siempre. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulten en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con la que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Aquí el apóstol Pablo va a entrar en diversos aspectos prácticos. Es importante que nosotros pongamos atención ahí. Primeramente, el apóstol Pablo va a decir que ya, con buenas intenciones no es suficiente. Ustedes tuvieron la iniciativa, tienen que tener también la acabativa, ¿no es cierto? Tiene que llevarlo a cabo lo que ustedes mismos propusieron. Y lo que hace el apóstol Pablo, de cierta manera, es un halago. Es decir, mira, no es que ellos tuvieron la idea y ustedes deben sumarse a la idea de ellos. No, ustedes mismos tuvieron la idea. Así que les animo a que pongan en práctica la idea de ustedes mismos, lo que es una excelente cosa, ¿cierto? Y también es importante entender que no es una competencia para ver quién da más, para que ustedes den más que ellos más que ustedes. No es una competencia. Cada uno debe dar según sus capacidades, según sus posibilidades, para que lo que se da sea coherente con lo que se tiene. Pero Pablo tiene una preocupación, porque yo imagino que era una preocupación en la cabeza también de los corintios, con el tema del equilibrio. Porque alguien podría decir, nosotros estamos haciendo la mansa colecta acá, porque cuando se junta la ofrenda de muchos, el valor parece mucho. Cada uno pone una luquita, pero con 50, 100, se va sumando, uno va a decir, chuta, están enviando la mansa plata para ellos, se van a enriquecer con tanta plata. Seguramente hubo un gil que dijo eso. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo acá, no es para que ellos se enriquecen con eso. Es más bien un tema de equilibrio. Nadie se va a enriquecer con eso. Más bien, el que tiene más ayuda a quien tiene menos, para que quien tiene menos ayude a quien tiene más. Y aquí hay un elemento teológico que es importante, porque ellos estaban ayudando a los judíos, y Pablo en otro momento va a decir que eso es una muestra de gratitud, porque el evangelio viene primeramente por medio de los judíos. Ellos llegaron al evangelio por la labor de Dios entre los judíos, y esa es también una muestra de gratitud por lo que Dios había hecho por ellos. Ellos fueron bendecidos por la historia de esos judíos, y ahora ellos, que no son judíos, están bendiciendo a aquellos que en su momento tuvieron un rol fundamental en la expansión del evangelio. Eso es muy importante. Ahora, Pablo tiene una preocupación muy grande con que eso sea sincero. Tiene que ser sincero y tiene que ser intencional. Por eso dice que tiene que ser de buena, no de mala gana, no por obligación. ¿Por qué? Porque la verdadera generosidad solo es generosa cuando es sincera e intencional. Es decir, tiene que ser de buena voluntad, versículo 12 del capítulo 8, y tiene que ser de forma pensada. Cada uno dé según dispuso en su corazón. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol? Yo tengo que planificar eso, no por impulso, no porque, pucha, yo que puso tanto, yo pongo también, sino que yo tengo que planificar eso para que sea coherente, pero también para que sea honesto, ¿cierto? Y lo que va a mostrar el apóstol Pablo es que dar, sea por apariencia, sea por vergüenza de no dar, sea por presión social, sea por temor, sea por el orgullo, no glorifica a Dios. Dios ama al dador alegre. ¿Quién es el dador alegre? Aquel que da porque se alegra con la satisfacción del otro. Se alegra con la
con el otro siendo suplido y alimentado. Ese es el dador alegre, el que da sin esperar cambio, el que da sin el dolor de perder algo, ¿no? Y ese dador alegre es aquel que quiere beneficiar a otros hasta el límite de sus condiciones y se alegra con la necesidad del otro siendo suplida. Ahora, Pablo pone énfasis también en la reciprocidad de esa generosidad. Es decir, y aquí es un tema quizá en algunos contextos bastante controversial, porque uno va a decir, si yo soy generoso, Dios me bendice, entonces soy generoso para que Dios me bendiga. También no es un intercambio. También no estoy dando para que Dios me dé. Y mientras más doy, más Dios me dará. Esa es la teología que se ha propagado por ahí. Pero el apóstol Pablo, sin tener temor a caer en esa problemática, él expresa un elemento fundamental de las Escrituras. Es que la fe, cuando es vivida de forma auténtica, produce frutos. Incluso la fe, cuando es expresada por medio de la generosidad. Dar es sembrar, capítulo 9, versículo 6. El que da semilla, o el que siembra mucho, dice, mucho cosechará. Cuando yo por medio de mi fe alimento a muchos, no es que Dios me dará una contrapartida, un cashback ahí, ¿no es cierto?, una devolución, sino que mi fe produce frutos. No necesariamente frutos económicos, porque si yo estoy supliendo la necesidad de alguien y esa persona, aliviada por el auxilio que damos, glorifica a Dios y crece espiritualmente, ese crecimiento me retroalimenta. Dios cuida no solo del que recibe, pero también de quien da. Aquí la generosidad implica en bendición porque Dios es generoso en abundancia. Y esa es la clave. No depende de mí. Y yo nunca seré el más generoso de todos. Dios siempre es más generoso porque es Dios quien da el alimento, ¿cierto? Dios cuida del que da para que el que da siempre tenga lo necesario. No porque yo doy, sino porque Dios ha sido siempre el que me ha sustentado. Ahora, es interesante entender que lo que Pablo quiere que seamos es un canal de bendición y no un recipiente solamente de bendición. En el sentido en que mientras más doy, más recibo para dar más. Es interesante cuando Pablo va a exhortar a los tesalonicenses que tenían otro problema con el dinero porque había algunas personas que decían que Jesucristo iba a volver mañana y renunciaron a sus trabajos y fueron a vivir en la casa de los hermanos, comiendo gratis ahí, ¿cierto? Y Pablo va a decir, el que no quiere trabajar, que no coma, sino que antes trabaje para tener con qué, no solamente sustentar a sí mismo, para tener con qué ayudar a otros. Cuando Dios nos da, Él nos da con un propósito de que lo que nos da no es única y exclusivamente solo para nosotros. Es para que seamos un canal de bendición a otros. De manera que Él va a poner ahí en el versículo 12, de forma bien explícita en el capítulo 9, que dar es adorar, porque Dios es glorificado por medio de la generosidad. Dios es glorificado porque las barreras que habían ahí entre una persona y otra se van derrumbando. Imagínate la gratitud del corazón de los judíos allá en Jerusalén. Algunos que miraban así como que esos gentiles no son tan bacanes como nosotros, pero que ahora están en necesidad y reciben una abundante y generosa ofrenda de misericordia de aquellos con los cuales no tenían ni siquiera mucha cercanía. Y estamos hablando de personas que no se conocen, personas que no son amigos y que podrían incluso tener ahí temas en discusión, en discordancia. Pero por medio de eso las barreras son derrumbadas y Dios es alabado por aquellos que son favorecidos. Porque al recibir, ¿quién ellos creditarán esa bendición? Primeramente a Dios. Entonces Dios es alabado. Nuestra generosidad redunda en gloria a Dios, en bendición a Dios. Y eso es lo que el apóstol quiere que entendamos. Que Dios usa nuestra generosidad
para bendecir a otros. Ahora, les hago una pregunta bien importante. ¿Cómo nosotros aplicamos eso a nuestras vidas hoy? Como iglesia, como creyente del siglo XXI. Dos formas bastante directas de aplicar eso es, primeramente, nosotros somos generosos por medio de las ofrendas que entregamos. Obvio que uno puede ser generoso también en un contexto personal, privado, externo, generoso con sus parientes, generoso con sus vecinos, generoso en el ambiente laboral, pero institucionalmente, como iglesia, una de las maneras es ser generosos por medio de la ofrenda, que cuando nosotros utilizamos el recurso para bendecir a otros. Y es aplicado cuando yo ayudo a alguien por medio de la colaboración que entregamos como una expresión de adoración a Dios. No es por una colaboración que entregamos formal, sino que tiene un elemento espiritual y profundo en eso. La ofrenda sirve para suplir la necesidad de otros, sea las ofrendas que entregamos de víveres, las ofrendas económicas, porque sabemos que muchas familias de la iglesia pueden estar pasando por malos momentos. Tenemos un fondo que ayuda a esas familias, tanto económica como también con los víveres, y que muchas familias han sido bendecidas y socorridas por eso, y eso se da por medio de la generosidad con la que damos. Pero otra forma también de aplicar eso es por medio del diezmo. Y el diezmo es un tema que para muchos es un tema delicado y polémico. No debiera ser. La Biblia no tiene ningún problema en hablar de eso. De hecho, habla bastante. ¿Qué es lo que es el diezmo? El diezmo es la consagración de 10% de todos mis ingresos a la obra de Dios. No es generosidad. Diezmo es la comprensión de que todo lo que tengo viene de Dios y yo adoro a Dios devolviendo 10%, no dando, sino que devolviendo 10%. Devolviendo porque no es mío, es de Él. Y cuando dice que es de Él, allá en Levíticos 27:30, Él dice, el diezmo de todos los animales es mío, ustedes deben consagrármelo a mí. Pero no solamente el diezmo está fundamentado en la ley del Antiguo Testamento, sino que Abraham, antes que eso, entregó el diezmo a Melquisedec. Honrando, es una expresión de adoración a Dios, de servicio al Señor. El concepto del Antiguo Testamento de primicia y la función del diezmo está en regular mi relación con los recursos que tengo. Porque lo que hace es decirme qué es lo que es prioritario, qué es lo que va en primer lugar. Tengo que establecer un orden de gastos, un orden de salidas. ¿Cuál es lo primero? El diezmo sirve para que nosotros tengamos la percepción de qué es lo que realmente es prioridad en mi corazón. Porque como yo dije al inicio de esta serie, cuando hablamos de dinero, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando del corazón. ¿Qué es lo que es primero? Ahora, más de uno va a preguntar, pero pastor, ¿es obligatorio en el Nuevo Testamento? Es obligatorio. Y aquí Jesucristo no sube la barra, sino que la destruye. Porque en el Antiguo Testamento Jesús decía, la ley dice, no adulterarás. Yo les digo, el que mira a una mujer con intención impura, ya adulteró con ella. La ley dice, no matarás. El que odia a su hermano, ya lo mató en su corazón. Incluso en comparación con ese tema de la voluptuosa generosidad supuesta de los fariseos, Jesucristo va a decir que si la justicia de ustedes no excederá en mucho a de los fariseos, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Jesucristo pone el punto aquí de una forma bien interesante. Es obligatorio. El Nuevo Testamento va más allá, dice. Más que una obligación, es un privilegio. Es un privilegio de los discípulos. ¿Quién puede diezmar? Solamente aquellos que han entregado sus vidas a Jesús y que no tienen nada más que a Cristo mismo. No poseen nada, no tienen familia, no tienen bienes, no tienen vida, porque todo eso fue entregado a los pies de la cruz. Nada es mío, nada es nuestro.
todo de Cristo. Por lo tanto, el diezmo es un privilegio de aquellos que ya se entregaron a Jesús. Quien entregó todo a Cristo no tiene que andar regateando por monedas. Es todo de Él. De manera que en el Nuevo Testamento el 10% no es un techo, sino que un piso, como una evidencia. Pero no solamente eso, el diezmo es una expresión de amor, porque el discípulo que ama a la iglesia, ama el reino de Dios, quiere que ese reino se expanda. Nosotros invertimos en lo que amamos. Y aquí les voy a decir algo vergonzoso, pero tampoco, no tengo vergüenza tampoco de decir. Corinthians está ahí pagando su estadio, ¿no? Invitaron a los hinchas a que compren ahí, hagan una donación para financiar ese estadio, cualquier valor. Y yo quiero hacer eso. Uno va a decir, es absolutamente inútil. Millones de otras personas pueden hacerlo, no tienen que hacerlo. Pero el cariño que uno tiene por algo hace con que uno quiera, yo quiero participar de eso. Yo quiero ser un ladrillo en esa historia. Pero algo que yo amo más es a mi esposa, obviamente, ¿cierto? Pero algo que amo más que a mi esposa es ver a alguien entregando su vida a Jesús. Yo quiero ser parte de esa historia. Yo quiero contribuir no solamente con palabras, con gestos, pero yo quiero contribuir de tal manera que la silla en que la persona se siente del día en que vino a escuchar de Jesús puede haber sido comprada parcialmente con los aportes que yo hice. Que los templos que se van construyendo fueron comprados con recursos que nosotros pusimos, porque yo quiero que eso exista. Yo quiero que existan templos, pastores financiados, iglesias y el evangelio avanzando. ¿Y cómo demuestro que yo quiero? Cuando yo soy fiel al Señor en eso, Señor, sí yo quiero. Yo sé que no es de mi fuerza, porque el Señor es dueño de todo el oro, de toda la plata, pero lo que el Señor dice es, por medio de eso, tú te tornas partícipe. Él me da el privilegio de participar en eso, y al participar en eso yo expreso el amor que tengo por eso. Pero más de uno va a decir, pero pastor, ¿sabe que estoy tan apretado? Es difícil. No le quito la razón, es difícil. Pero también el diezmo es una expresión de dependencia. No depende de mí. Estamos en el día 25 de mayo. Y quizás ustedes están ahí, chuta, que el mes que no termina. Más encima el pastor hablando de eso. Es dependencia y fe. Porque nosotros podemos decir, chuta, esa platita yo lo ocuparía para tal cosa y tal cosa. Me aliviaría acá, me ayudaría en eso, en otro. Pero yo no puedo hacer eso con algo primero que no es mío y después decir, Señor, confío en ti. Quien confía se lanza. Yo no puedo tener un plan B. Yo no puedo sacar al Señor lo que no es mío. Tengo que confiar. Tengo que creer. Él me dio y Él va a garantizar que no falte. Prefiero apostar en el Señor que apostar en mi gestión. De manera que el diezmo no es un tema de generosidad, no es un tema de obligación, es privilegio, es honra a Dios. Es alegría de participar en la historia redentora de Dios en el mundo. ¿Te confronta ese tema? ¿Te incomoda? A veces nosotros podemos escondernos detrás de nuestras deudas, detrás de historias pasadas, como que para justificar nuestros sentimientos con relación a ese tema. Pero hermanos, entendamos algo. Si yo no puedo entregar ni siquiera 10% de lo que yo recibo de dinero a Dios, yo no puedo decir que le entregué mi corazón, porque mi corazón cuesta más. Yo no puedo. Dios no quiere 10, Dios quiere el 100. Y yo demuestro que doy 100 porque doy 10, al menos. Y demuestro al Señor, Señor, yo
Yo no quiero dinero para ser feliz, porque mi felicidad está en ti. Pero yo quiero que el dinero que tú me das sea usado para hacer el bien en el mundo. Y el bien en el mundo se hace por medio de la propagación del Evangelio, de la misericordia de los necesitados. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a orar. Si usted tiene alguna pregunta sobre esos temas, pueden ahí después enviar al link que nosotros compartimos en el chat para que sigamos hablando de eso. Pero vamos a orar ahora.